Continuamos, amigos y amigas, la tarde de hoy en una conversación que va tomando calor y que se torna muy interesante porque estamos hablando, ya hablamos en la primera parte, de un personaje que va a transformar significativamente la forma de mirar al hombre y de mirar la mente de los hombres y de las mujeres, que fue Sigmund Freud, personaje que existió y que además aportó y transformó significativamente la ciencia. Y para ello tenemos con nosotros a la profesora Marisú Campo, es psicóloga, profesora de la Universidad del Zulia. Y en la primera parte, Gabriel, hablamos de Freud y hablamos de una metodología, de una forma que él fue creando de mirar a las personas y de trabajar la mente de las personas y que conocemos hoy en día como el psicoanálisis. Efectivamente, tú sabes que Freud, corríjame si no es así, profesora, Freud decía que él había aportado la tercera gran revolución que hirió el narcisismo del ser humano, y narcisismo es el amor a sí mismo, ¿no? La primera, según Freud, había sido la teoría de Copérnico. La teoría de Copérnico dice que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, pero claro, fue una revolución porque antes se pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra y que la Tierra estaba en el centro del universo. Cuando Copérnico dijo que no, que era el Sol el que estaba en el centro del universo, pues eso obviamente fue como un golpe al orgullo humano de haberse creído en el centro de la creación de Dios. La segunda, según Freud, fue la de Darwin. Darwin postulaba que los seres humanos somos descendientes de otras especies y que realmente no ocupamos un lugar especial entre el resto de los organismos. Y Freud se autoatribuía el haber forjado la tercera revolución que quería el narcisismo de los seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué Freud lo concibió así? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué fue tan revolucionario el psicoanálisis? Porque planteó una teoría y documentó un método en el cual podemos descubrir que no somos dueños de todo lo que hacemos, que no somos dueños de todo lo que pensamos y que no somos dueños de todo lo que soñamos. O sea, Freud, digamos, su gran mérito fue haber sistematizado, quizá de manera equivocada, quizá con los recursos que tenía para su época, pero pudo sistematizar y pudo idear una manera de entender no solamente la cotidianidad, sino el arte, la psicopatología, las enfermedades y muchos fenómenos humanos más allá de la razón. Él decía, hay fuerzas, claro, en aquella época él hablaba de instinto, hay fuerzas que nos dominan, que no son las racionales, y esa fuerza pues está asociada obviamente a dos grandes instintos, hablaba Freud, ¿no? El instinto de vida, expresado en la sexualidad, y el instinto de muerte, expresado en la agresividad. Por supuesto que hoy en día sabemos que hay otros instintos y que la sexualidad, pues ya, a pesar de que es una fuerza organizadora en nuestra vida, en nuestra mente, no estamos en la época victoriana. Más bien ahora la sexualidad toma otras manifestaciones que no las tomaba en la época en que Freud pues, hizo sus inicios del psicoanálisis. Saben, por ejemplo, que hoy en día el apego, la necesidad de cercanía con las personas es tan importante como la sexualidad o la agresividad, pero fue el primero que se atrevió además a escribirlo, a documentarlo, ¿no? Y además en un ambiente, como decíamos en el segmento anterior, en un ambiente muy hostil, en una sociedad victoriana, hipócrita, una sociedad burguesa, ¿no? Una Viena imperial. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para poder entender cuál es la trascendencia que tuvo Freud y por qué impactó tanto, ¿no? Me llama la atención cómo eran los primeros pasos de esa experimentación con una gente, además, me imagino, con unos cánones de vida que conversar abiertamente, a lo mejor en este caso con el psicólogo, con el que le estaba proponiendo dialogar, conversar, resultaba bastante difícil. Claro, en aquella época, pues, lo que hoy en día se entiende como la psicoterapia, que es, digamos, la actividad entre un profesional, en aquella época era el médico, pero hoy en día sabemos que no solamente los médicos la ejercen, sino psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, ¿no? Y una persona que padece, al que llamamos paciente, pues, el hablar sobre el malestar no se consideraba un procedimiento científico. Y Freud fue el que lo tomó. Se dio cuenta de que cuando las personas logran asociar a la palabra cura. La palabra cura. Esa, tú lo has resumido, Gabriel. El hecho de que la palabra cura o que la palabra cure es el gran hito de Freud.
hoy en día nos parece algo absolutamente... Claro, yo todo más el bien mundo diría lo que hoy sabe. hay un vuelco hacia el fármaco, hacia la solución química de muchos males mentales, ¿no? Y tal vez los médicos ahora, una crítica a muchos médicos, prácticamente no ven al paciente, sino que lo ven como un análisis, ¿no? Es una parte que duele, ahí te miro, te veo y chao. Porque es que después del psicoanálisis, sobre todo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se tomaron sus ideas de que la palabra cura, entonces todo se quería curar a través de la palabra. Y sabemos que no solamente... Bueno, si yo tengo una fractura de Sabemos, tibia peroné, entonces- por más que yo hable que me duele, eso no me lo vas No te a lo va a enmendar. curar. Entonces llegaron todas estas, digamos, avalanchas de terapias, teorías, procedimientos que ponían al lenguaje, ¿no? A la palabra como la supremacía. Efectivamente la palabra cura, pero siempre Freud, como buen médico, buen neurólogo que era, tenía la esperanza, por ejemplo, él intuyó el papel de las hormonas. En aquella época no existía, no se habían descubierto, y él intuyó que había fluidos en la sangre que nos hacían cambiar de ánimo y que tenían que ver con nuestra sexualidad, las hormonas. Y también fantaseó sobre lo que hoy conocemos como los psicofármacos, ¿no? Algunos procedimientos bioquímicos que cambiarían nuestro estado de ánimo. Él decía, mientras tanto, pues nos quedamos con la O palabra. sea, que todo no era voluntad, no es que yo quiero hacer esto, voy a hacer esto, sino que hay todo un funcionamiento interno de nuestro cuerpo, además de psicológico, mental, afectivo, que van a regir nuestra vida. Eso fueron, digamos, unas Claro. primeras intuiciones que tuvo Freud. Y lo interesante es que se escapa, va más allá Ujú. de la razón. Ese, digamos, es otro de los grandes aportes de Freud, ¿no? Que tenemos una vida, que es una vida inconsciente, que se manifiesta a través de los sueños, a través de los errores que cometemos en nuestra vida cotidiana y, por supuesto, también a través de los síntomas que tenemos y a través entonces de las elecciones, por ejemplo, que realizamos, y allí así nos metemos en el terreno psicoanalítico de la psicoterapia propiamente dicho. Ahora, ¿no? una que se le llama psicoanálisis. Bueno, era el análisis de la mente, ¿no? Él le puso ese término. Quizá no es el más adecuado para lo que hoy en día, como hoy en día se practica el psicoanálisis. Pero así quedó. Freud era una persona muy metódica y entonces para él era muy importante como ir desflorando, como las capas de una cebolla, decía él, los síntomas. Y eso se podía hacer a través del análisis de las asociaciones que el paciente hacía sobre lo que tenía en mente en ese momento, ¿no? Y entonces así fue como él diseña el método de la asociación libre, que es, digamos, sinónimo. No lo es hoy en día tanto como lo era, digamos, Pero los en la inicios del asociación libre psicoanálisis. sale a florecer así el inconsciente. Claro, ¿o? se supone que en la medida, y eso ha sido incluso demostrado experimentalmente, ¿no? En la medida en que nos piden, por ejemplo, han hecho muchos experimentos que nos piden que repitamos series de números al azar. Llega un momento en que uno genera un patrón y ese patrón tiene un significado. Entonces, nada de lo que hacemos, en teoría, es al azar. Todo tiene un sentido, un significado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el psicoanálisis? Bueno, intenta develar cuál es ese significado y lo hace a través de la asociación libre. La asociación libre implica el paciente asocia libremente lo que está en su mente, lo que viene a su mente, y se supone que va a haber un común denominador, que es lo que estructura su subjetividad. Este método luego fue utilizado en el arte, por ejemplo, en la música, es un poco dejar aflorar, en el baile. El surrealismo, y entonces allí viene toda la La influencia expresión libre. la expresión libre en la arquitectura, o sea, la influencia de Freud realmente fue en todos los campos del saber, sobre todo en la primera mitad del siglo Aunque pasado. yo te digo una cosa, Alexander, yo seré achapado a la antigua, pero yo prefiero el arte figurativo donde yo vea bien lo que se está representando, que es una cosa que no tiene mucha forma. Pero no sé tú, ¿cuál es tu gusto? Bueno, porque ahí entran otras formas también de ver y de apreciar, ¿no? Ya no solamente el tema de lo figurativo, sino del color, de la composición, de la figura. Y que yo creo que ahí hay un dato importante, es las cosas que nos motivan, ¿no? Es decir, ver a lo mejor una obra de arte contemporáneo, no figurativa, probablemente aflora en las personas algunos sentimientos, mueve algo, o porque cuando escuchamos determinada música nos hace que nos movamos o nos hace ponernos nostálgicos o nos hace más felices o menos felices. Vamos a seguir profundizando con este tema con la profesora Marisú Campos, psicóloga de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, y con Gabriel Andrade en este programa del día de hoy. Ya regresamos, hacemos una pausa.